Gracias. Lo que está atrás de lo que propone Santiago Taboada, y no lo dice, es la privatización del agua. Así que vengo a hacer propuestas de un plan hídrico para proteger la cuenca hidrológica. Agua para todos, agua para siempre. No, el agua llegará a toda la ciudad, vivas donde vivas. Aprovecharemos el agua de lluvia regenerando los lagos para captar, almacenar, potabilizar y regresarla a la ciudad. Continuaremos con el gran sistema de cosecha de aguas de lluvia en casa y en las grandes instalaciones. Inyectaremos millones de litros de agua del acuífero, nuevas plantas de tratamiento hasta llegar a 7,000 litros por segundo. Todos los pozos serán rehabilitados, monitoreados y vigilados. Crearemos el C5 del agua, un centro de control y gestión integral. Continuaremos protegiendo el bosque de agua y las áreas verdes. Gran acuerdo metropolitano de gestión del agua con Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez. 3 mujeres gobernantes. Vamos a resolver el reto del agua. Combatiremos la corrupción, el huachicoleo y al cártel inmobiliario. Crearemos números de emergencia, asterisco H2O, para atender de inmediato las fugas de agua. Cultura cívica para el cuidado del agua. Observatorio de calidad de agua de manera permanente y pública. Crearemos la Secretaría de Derecho Humano y Gestión Sustentable del Agua, las Contralorías Sociales, e instalaremos el Gabinete de Agua todos los días. Tener una presidenta y una jefa de gobierno que durante 20 años hemos luchado con la misma visión sobre el tema garantizará el futuro de agua para la Ciudad de México. Gracias, Clara Burgada. Santiago Taboada. Pues aquí te presento el agua de Iztapalapa, contaminada. El agua de Benito Juárez, contaminada. El agua de Tláhuac, contaminada. El agua de Xochimilco. Aquí está. Prácticamente, Clara, estas son las realidades de la ciudad que llevan gobernando 27 años. ¿Qué han hecho? Todo lo que dices, no hicieron una sola cosa. Y si vamos a hablar de privatización, ¿por qué no empezamos a hablar de cómo vendes las pipas? De cómo a los vecinos de Iztapalapa prefieres darle a las fábricas de hielos esa agua. Y mira, aquí está, la calidad de agua que durante 27 años le han dado a la ciudad. Y en este momento estoy subiendo a mis redes sociales uno de los estudios que precisamente en una de estos contenedores está de Iztapalapa, precisamente de uno de los pozos. Químicos tóxicos, heces fecales y bacterias. Y precisamente hoy te atreves a decir, miren, 27 años y no hicieron nada, absolutamente nada por el agua. Levantó la mano Salomón Chertorivsky, pero por alusiones personales le gustaría contestar Clara Brugada. Sí, no te equivoques, lo que vamos a hacer y a trabajar es agua clara, no esa agua contaminada como han contaminado la campaña. Salomón Chertorivsky, tiene la palabra. Muchas gracias. Mi primera propuesta, el programa Fuga Cero. No hablo de la fuga superficial, esa que en los 5 años del gobierno de la continuidad y el retroceso dejaron de atender 17,000. Estoy hablando de la fuga grande, de la invisible, de toda la tubería rota, de por donde circula agua que ya no hay tubo porque está muy viejo, que va por el lodo. De esa le vamos a entrar con toda mi fuerza. En mi administración vamos a invertir 17,000 millones de pesos para recuperar el 80% de todo el agua que perdemos. Regresará el agua a tu casa con buena presión y de calidad. Yo sí sé lo que se tiene que hacer, les puedo platicar, ¿eh? Y déjame decirlo, lo vamos a hacer con toda seriedad. Vamos a dividir la ciudad por sectores de 3,000 tomas. Y vamos, sin tener que abrir las calles, vamos a inyectar nueva tecnología, unas mallas que en la mayor parte de la tubería rota se puede inflar una vez que esté adentro, es decir, sin afectar a la ciudad. Vamos a resolver el problema de fugas. Muchísimas gracias, candidato. Le cedo el uso de la voz a Santiago Taboada. Pues el agua no es clara. Te invito, Clara, a que tú te bañes. Tú
tú bañes a tu familia, como muchas familias de esta ciudad, hoy con esta agua contaminada, se están bañando. ¿De qué resultados presumes en materia de agua si en la Sierra de Santa Catarina siguen esperando, por ejemplo, que lleguen las pipas gratuitas? Porque te recuerdo una cosa, tú les dices a tus vecinos que si no hay pipa, que si no hay voto no hay pipa. Y eso es una tragedia, y por eso nosotros vamos a hablar de la sostenibilidad hídrica que necesita la ciudad. Y precisamente para no depender solamente el Cutzamala, porque esta es una ciudad que llueve, y en esta ciudad que llueve, con la cantidad de metros cúbicos de agua podemos sustituir lo que recibimos de Cutzamala, porque hoy también habla la candidata de los pozos de agua que prácticamente estamos perforando cada vez de manera más profunda y de peor calidad sale el agua. Estas son imágenes de pozos. Y lo que no puede seguir pasando es que a la ciudad la envenenemos, pero están muy acostumbrados. Su partido y su gobierno desde 1997, muchos jóvenes no habían nacido y ya le vendían leche contaminada a la Ciudad de México, a muchos habitantes de la Ciudad de México. 27 años después, ya no solamente venden leche, ahora dan agua contaminada. El agua no es clara. Solicitó el uso de la voz Clara Brugada y después Salomón. Claro que sí. Aquí es muy importante decir que lo que ha hecho el gobierno de la ciudad. El gobierno de la Ciudad de México invirtió más de 17 mil millones de pesos en la rehabilitación de la infraestructura hidráulica, como nunca en la historia. Se sustituyeron 300 kilómetros de redes de agua, como de aquí a León, Guanajuato. Se hizo la sectorización, que es un mecanismo para medir el flujo de agua y que nos va a ayudar al siguiente modelo. Y se mejoró la calidad de agua con plantas potabilizadoras, se recuperaron humedales, plantas de tratamiento, se habilitaron fuentes de abastecimiento, se instalaron 62,000 sistemas de cosecha de agua de lluvia, se sembraron 400 millones de plantas y árboles, entre otras muchas cosas. Y con ello se garantizaron las bases del nuevo modelo. Bien, muchísimas gracias, candidata. Salomón Chertorivsky. Oye, Santiago, qué bueno que no vas a abrir más pozos, pero cómo te gustó hacer más pisos. Y debo de decirlo con toda su puntualidad. Hay que hablar en serio. Vamos a reutilizar el agua de esta ciudad, porque hoy solo se reutiliza entre el 9 y el 12%. Es poquísimo. Necesitamos más plantas de tratamiento y de potabilización. Las plantas de tratamiento para uso ecológico, uso agrícola, uso industrial, para regar parques, camellones y jardines. Y la potabilización para consumo humano y, por supuesto, para reinyectar al acuífero, pero pensando en la siguiente generación. Vamos a aprovechar las plantas que ya tenemos, pero que no están funcionando al 100%. Hay que meter los recursos necesarios. SACMEX no tiene dinero y tiene muy poca plantilla. Hay que duplicar la capacidad y para eso vamos a construir 50 nuevas plantas. Invertiremos en mi gobierno 3,250 millones de pesos. Se requiere más capacidad. Sé lo que se tiene que hacer. Sé cómo presupuestarlo, cómo conseguir esos recursos y cómo hacerlo. Gracias, Salomón Chertorivsky. Santiago Taboada pidió la palabra. La candidata de Morena hablando de humedales, cuando destruyeron el humedal de Xochimilco para construir el puente Cielito Lindo. Bueno, de composición no salió. Y solo te voy a decir la tragedia de haber destruido el humedal de Xochimilco. Los humedales regulan la temperatura. Esta semana tuvimos en la ciudad las temperaturas más altas. No puede hablar de agua quienes han fracasado prácticamente en estos 27 años. Y miren, precisamente les voy a decir cómo le vamos a hacer. Hoy tenemos una planta de tratamiento en Atotonilco que está en una muy baja capacidad. Vamos a utilizar la planta de Atotonilco precisamente para tratar el agua. Y la segunda tiene que ver con los recursos. Vamos a inyectar 26,000 millones de pesos y les voy a decir de dónde los voy a sacar.
de los 35,000 millones de pesos que se guardó tu gobierno prácticamente en 6 años, y de ahí los vamos a tomar. Pero también lo digo, vamos a utilizar financiamiento de banca nacional y de bancas de desarrollo internacionales, como por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un fondo de agua. Y para eso, Clara, para eso fui hace unos meses a conseguir esa información a Nueva York. Están interesados, pero quieren propuestas serias, quieren que precisamente haya un proyecto que le dé cambio a la ciudad, no las tragedias que vivimos todos los años con ustedes. Y ahora, con agua, con hidrocarburos en los pozos de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, candidato. Por alusiones, ¿le gustaría responder, candidata? Sí, por supuesto que sí. Creo que, Santiago, no tienes autoridad moral para criticar y decir muchísimas mentiras. Tú eres el que menos ha hecho en la Benito Juárez. Todo el tema del agua lo hizo el gobierno de la ciudad, y de los que estamos aquí sentados, la única que tiene experiencia de gobierno para enfrentar crisis de agua y tener alternativas soy yo. Y cada vez que mientas, porque has mentido muchísimo, voy a sacarte este letrero. Pero rápidamente voy a explicar el modelo de futuro, el modelo de agua. Con las 15 propuestas que hemos presentado, desde el primer día va a haber resultados en el tema del agua. Pero también hay que pensar en el futuro y hay que ver cómo vamos a aprovechar el agua de lluvia. Miren ustedes, este es el bosque de agua. Aquí vamos a infiltrar millones de litros de agua, lo vamos a cuidar y vamos a mejorar y tener más áreas verdes de la ciudad. Vamos a aprovechar el agua de lluvia y los vamos a llevar a grandes reservorios alrededor de la ciudad, en donde están los lagos ancestrales. Allí los vamos a potabilizar, justamente con la mejor tecnología para regresar a la ciudad. Así estaremos aprovechando el agua de lluvia y de esta manera estaremos teniendo una ciudad con mucho verde y poco ruido, una ciudad con mucha agua y aire limpio.